la palabra del Señor de la siguiente manera: mirad que nadie, ¿qué? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que les levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia bendita, Señor. Adoramos tu glorioso nombre y te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu gran amor con el cual tú nos amas, Padre. En el nombre de Jesús queremos rogarte, Dios, que tu Espíritu Santo se mueva con poder esta tarde, que tengamos, Señor, de parte tuya una palabra fresca, gloriosa, que alimente, que nutra nuestro espíritu, que seamos edificados para gloria de tu nombre. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Pueden sentarse los que están de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. La iglesia de Colosas, hermanos, era una iglesia que estaba teniendo ciertas dificultades. ¿Por qué? La ciudad de Colosas era una ciudad cosmopolita, como luego les dicen, ¿no? Una ciudad de mucho auge, una ciudad de mucho movimiento. Era una ciudad, hermanos, que era el centro comercial de su tiempo. Muchas naciones convergían a ella debido a su posición geográfica. Los comerciantes itinerantes, los comerciantes ambulantes, aquellos que viajaban de una ciudad a otra ofreciendo sus mercaderías o comprando mercancías de otros similares a ellos, hacía de Colosas, hermanos, el punto obligado para todos ellos. Todos ellos llegaban, hermanos, con sus mercancías, con sus camellos, con sus caravanas, para ofrecer sus productos y para comprar telas, especias, hierbas aromáticas, en fin, todo aquello que se comercializaba en ese tiempo. Así que algunos de ellos, hermanos, llegaban, además de llegar de entrada por salida, algunos llegaban y se quedaban hasta por meses incluso en ese tipo en esa ciudad. La gran mayoría de la gente de ese tiempo, así como la gran mayoría de la gente de nuestro tiempo, era politeísta. La gran mayoría de la gente de nuestro tiempo no lo sabe, pero en realidad son politeístas. Llámese católico, apostólico, romano, o llámese hindú, o llámese... La gran mayoría, hermanos, tienen dioses casi para todo. Los chinos tienen el año del dragón, el año de la rata. No sé si sean dioses para ellos, ¿verdad? Pero bueno, en fin. El caso es que en Colosas, hermano, encontrábamos gente de la religión que usted se puede imaginar. Ahí la encontraban. Algunos llegaban por meses, repito, otros llegaban de entrada por salida, pero algunos llegaban por meses y se quedaban estacionados ahí por meses. Algunos llevaban sus terafines. No confundir con la palabra serafín, es diferente. El serafín es un ángel, el terafín es una imagen de bolsillo. Así como ahorita usted puede toparse con gente que en la cartera traen el retratito ahí de que tu retratito lo traigo en mi cartera, y traen el retratito ahí de San Judas o del Santo Niño de Atocha, o de la Virgen del Carmen, de la Candelaria, del de Guadalupe, no sé, X, ¿verdad? Y traen sus terafines. Antes eran de barro o de madera, ahora los hacen de cartón, de yeso, de plomo, en fin, de los materiales que se manejan. El punto es que estas personas llegaban, se estaban ahí se estacionaban,
y había que adorar, porque todos ellos eran gente que adoraba. Bueno, la mayoría, en aquellos tiempos era muy complicado encontrar una persona que fuera atea. Así que se construían templos hermosísimos, hermanos, a diferentes deidades. Podemos hablar, por ejemplo, en Éfeso de Diana de los Efesios. Pero aún en ese tipo de ciudades donde quizá no eran los dioses principales, se les levantaban templos donde la gente pudiera adorarles. Así que era una ciudad, hermanos, donde proliferaban las doctrinas, proliferaban las enseñanzas, el cómo adorar a tal o cual Dios. Había dioses, hermanos, a los que se les adoraba ofreciéndoles comida. Había dioses a los que se les adoraba ofreciéndoles víctimas humanas. Había dioses a los que se les adoraba ofreciéndoles víctimas humanas, ahí entran los hijos. Bueno, se les adoraba teniendo relaciones sexuales, algunos de ellos. Había templos, hermanos, donde las sacerdotisas ejercían la prostitución dentro del templo, es decir, cobraban por servicios sexuales a los que iban a adorar en esos templos. No sé si me estoy explicando. Ellas vivían de eso. Bueno, había doctrinas como usted no tiene idea. El punto es, hermanos, que en medio de todo eso, de repente llega un hombre o un grupo de hombres predicando a un Dios diferente, predicando a un Dios distinto, a un Dios que no exigía la vida de los hijos, había dado a su Hijo para que Él pusiera su vida por nuestros pecados, por los pecados de la ciudad, por los pecados de todo el mundo. Era una doctrina diferente, era una doctrina extraña para muchos. ¿Cómo era posible que un Dios pudiera morir? Hay gente que yo he escuchado personas que dicen, bueno, si Jesús era Dios, entonces ¿por qué se murió? Bueno, si tu Dios no se puede morir y volver a vivir, entonces ¿qué Dios tienes? ¿Cierto? O sea, ¿no has hecho ustedes esa pregunta? Porque muchas veces podemos llegar, bueno, yo he escuchado nada más una sola vez una persona que me dijo, si Jesús era Dios, ¿por qué se murió? Porque era Dios y tenía el poder para volver a recuperar su vida. Si tú no crees en un Dios que puede morir y volver a vivir, entonces no sé qué Dios tienes. Pero el asunto es este, hermanos, llega esta doctrina distinta, llega esta doctrina un poco diferente. Pero repito, Colosas era una ciudad visitada por gente, de muchos pueblos, incluso de Israel. Gente judía llegaba a esa ciudad. Gente judía llegaba y establecía sus sinagogas, se leía la ley de Moisés, se predicaba la palabra de Dios, en aquellos entonces conocida, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, la Torá. Pero llegan estos hombres y dicen, hay un Dios poderoso que dio su vida por nosotros para que tuviéramos libertad del pecado, para que tuviéramos vida eterna en su nombre, para que tuviéramos sanidad en su nombre, para que fuésemos libres de la opresión del enemigo en su nombre. Y mucha gente empezó a creer. Mucha gente comenzó a bautizarse en el nombre de Jesucristo. Quiero decir con esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por supuesto. Comenzaron a creer, hermanos. Pero pasó algo curioso, hermanos. Jesús era ¿de dónde? De Israel. Era judío. Pero los judíos tenían su propia creencia. Los judíos tenían su propia religión. Los judíos tenían su propia doctrina. Pero la gente comenzó a convertirse al evangelio y los judíos se encelaron. Empezaron a sentir celos de lo que Jesús o de lo que el nombre de Jesús empezó a representar para la gente. Llegó el momento, hermanos, en el que en Antioquía de Pisidia empezaron a llamarles cristianos a aquellos que seguían a Jesús. No les llamaron católicos, apostólicos y romanos, les llamaban cristianos. Les llamaban cristianos. Les llamaban los del camino antes de llamarles cristianos. El punto es, hermanos, que de repente se levanta alguien que dice, no, es necesario que guarden la ley de Moisés. Ya fueron salvos, ya aceptaron a Jesús, ya fueron bautizados en su nombre. Ahora es necesario que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Si no, no podrán ser salvados. Esa era la enseñanza que ellos tenían, que ellos traían. El problema, hermanos, es que muchos fueron arrastrados en esa doctrina.
Y el problema, hermanos, es que hoy en día se siguen levantando doctrinas y mucha gente sigue siendo arrastrada en esas doctrinas. Mucha iglesia sigue siendo tomada de las congregaciones cristianas y es llevada a doctrinas que nada tienen que ver con la doctrina que recibieron en un principio. Hoy podemos hablar, hermanos, de la costumbre que se está haciendo ya ahorita del judaizar. Hay quienes dicen, es que no judaizamos, pero todo lo quieren manejar en hebreo. Es más, por ahí hicieron un meme también, ¿verdad? De un hombre que tiene toda la pinta de indígena mexicano nacional, ¿verdad? Y lo vistieron de judío y luego le pusieron abajo, ya encontré mis raíces hebreas. Y pretenden que todos tengamos raíces hebreas. Bueno, ahí le va. Todos tenemos raíces adámicas. Todos tenemos raíces noágicas, pero no hebreas. ¿Por qué? La palabra, ¿qué significa la palabra hebreo? Hebreo significa el que cruzó el río. Y yo nomás que he cruzado es el canal. Que si para ustedes no es un río, pues... ¿Me explico? ¿Por qué significa eso? Así le decían a Abraham, el hebreo, el que cruzó el Éufrates, el que cruzó el río. ¿Me estoy explicando? Entonces es necesario que nosotros entendamos, hermanos, hay doctrinas que se están levantando, que están haciendo que la iglesia sea parte del verdadero evangelio, siguiendo filosofías, dice la palabra del Señor, y huecas, ¿dónde está? Huecas sutilezas, hermanos. ¿Qué es una sutileza? Es algo que se entra muy sutilmente, muy suavemente. ¿Ha calentado usted un cuchillo alguna vez así que esté el cuchillo caliente y luego lo pone sobre mantequilla? Batalla. No entra. Pero así, hermanos, hay doctrinas que se han infiltrado en las iglesias. Así hay doctrinas que han entrado en las congregaciones y han trastocado la fe de muchos. Muchos terminan todos confundidos, que ya no saben ni cómo se llaman. Les he platicado, hermanos, de cuando estábamos en la sierra, había un hombre que era de los que predicaban allá en la sierra. Él predicaba ahí donde nosotros estuvimos como pastores un tiempo. Él predicaba allá. Y un día se le ocurrió venir a Chihuahua y estuvo un tiempo aquí. Y de repente regresó y ya no era cristiano, ya era, creo que, testigo de Jehová. Sí, empezó a predicar sus doctrinas, ¿verdad?, de testigo de Jehová. De repente se ofreció que tenía que venir otra vez a Chihuahua. Vino otra vez a Chihuahua. Pasó un tiempo en Chihuahua, regresó y ya era mormón. O ¿cómo les dicen para que no se ofendan? Santos de los últimos días. Santos de Jesucristo de los últimos días. Porque dicen, no somos mormones, somos santos de los... Bueno. Ya tenía otra doctrina. Ya no sé al último en qué quedó. Cuando nosotros llegamos, no me acuerdo si todavía vivía o si ya había muerto el Señor cuando nosotros llegamos. Era hermano de una hermana de la congregación. Y ese es el riesgo, hermanos, que se corre cuando se le abre oído a doctrinas que no están en la palabra, o cuando se pretende hacer de algo personal una doctrina bíblica. Nosotros tenemos que aferrarnos a lo que la Biblia dice. Yo creo, hermano, lo que la palabra de Dios dice, creo que es palabra de Dios. Por eso la llamo así, palabra de Dios. Porque creo, hermanos, que hay un poder sobrenatural en esta palabra. Creo que hay un poder que supera cualquier autoridad en esta palabra. Creo que hay una autoridad divina que respalda esta palabra y que hace que se cumpla esta palabra. Si estamos aquí hoy, hermanos, es porque esta palabra se ha cumplido en nuestras vidas y se está cumpliendo alrededor de nosotros. Y creo, hermano, que es importante que usted y yo nos aferremos a lo que esta palabra dice, sea como oidores o sea como predicadores de ella. Tenemos que aferrarnos a lo que la Biblia enseña. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque vendrán muchos. Dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe. Este es el tema de este mensaje, de hecho, hermanos. Mirad que nadie os engañe. Y escucha, hermano, esto. En nuestros días, al igual que en los tiempos de la iglesia primitiva, los creyentes, ¿hay algún creyente aquí? Amén. Entonces, los creyentes, al igual que en los tiempos de la iglesia primitiva, debemos evitar
debemos evitar ser engañados por falsos maestros que se han levantado contra la sana doctrina del Evangelio. Y aquí no es, hermanos, de que, no, es que Asambleas de Dios tiene la verdad, es que la Iglesia Independiente tiene la verdad. No, hermanos, tenemos que entender que la palabra tiene la verdad. Amén. ¿Estamos? Entonces, yo quiero que veamos, hermanos, al menos 3 razones por las que debemos evitar ser engañados en cuanto a la sana doctrina del Evangelio. Y la primera razón, hermanos, la encontramos en 1 Timoteo 4:16. Dice la palabra del Señor: ten cuidado de ti mismo. Escuche. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Escuche. Ten cuidado de ti mismo. Escuche eso, hermano. Aquí tenemos que tener cuidado, hermanos. Miren, se lo quiero leer en otra versión, hermanos. La Nueva Biblia Viva dice: ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como la de los que escuchen tus enseñanzas. Ten cuidado de cómo vives tú, no de cómo vive aquel, no de cómo vive aquella, pero ten cuidado de la doctrina. Hermanos, aquí estamos hablando, sí es importante, ten cuidado cómo vives tú, pero aquí estamos hablando en este momento de doctrina. Estamos hablando aquí, hermanos, de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Por qué? Porque lo que la palabra de Dios enseña va a marcar mi conducta. Lo que la palabra de Dios enseña va a marcar cómo vivo. Lo que la palabra de Dios enseña, si yo tengo cuidado de ella va a cuidar de mi forma de vivir. Les he dicho varias veces, alguien dijo alguna vez: este libro me alejará del pecado, o el pecado me alejará de este libro. Es importante que nosotros entendamos entonces las enseñanzas que emanan de la palabra de Dios y entendamos el valor que la palabra de Dios tiene para nosotros, porque cuando nosotros empezamos a abrir nuestros oídos, el abanico de nuestra audición se abre como parabólica, ¿verdad? A veces tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que estamos recibiendo como palabra de Dios? Porque, hermanos amados, muchos falsos maestros han salido por ahí. Muchos falsos maestros han enseñado un evangelio diferente, torcido, corrupto, conforme a sus propios corazones. En cuanto a la sana doctrina del evangelio, hermano, nosotros debemos de cuidar nuestra salvación. Debemos de tener cuidado de la doctrina, porque de ella depende nuestra salvación. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos le hemos entregado nuestra vida a Él? Amén, a su nombre la gloria. Le hemos entregado nuestra vida, ¿cierto? ¿Sabe usted que el diablo no va a parar, hermanos? Ni va a reparar en gastos, ni va a reparar en costos, con tal de que usted regrese a Él. El diablo no se va a cansar, el diablo no va a descansar, hermano, hasta que usted esté en sus garras otra vez. Y el problema es, hermanos, que si caemos nuevamente en sus garras, corremos el riesgo de no podernos levantar más. Corremos el riesgo de no podernos encaminar otra vez. Qué importante, hermanos, es que nosotros podamos entender esta gran verdad. Miren, mis amados, en cierta ocasión una persona dijo con toda la confianza del mundo, y noten que dije del mundo: yo voy a vivir como quiera, al cabo el pastor va a dar cuenta por nosotros. Hebreos 13:17. Y hasta con cita bíblica, hermanos. ¿Qué dice ese versículo? Someteos a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Yo voy a dar cuenta, hermano, de lo que yo le predico a usted. Yo voy a dar cuenta de lo que yo le enseño a usted. Yo voy a dar cuenta, hermanos amados, de las almas que Dios haya traído ante mí para ser instruidas por su palabra o en su palabra por mí. De eso voy a dar cuentas. Pero de su vida personal va a tener que dar cuentas usted, no yo. ¿Estamos entendiendo?
Entonces yo tengo que entender esto, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, necesitamos perseverar en la sana doctrina, en lo que el Señor nos está hablando. Hermanos, ahorita es casi imposible, y digo casi porque se pueden dar casos, de gente que no tenga una Biblia, porque la puede tener en un libro como este, que es lo mejor, es lo preferible, que usted lo tenga en un libro, o lo puede tener en el celular, en una computadora, en una tablet. Lo mejor es el libro, 100% el libro. No le hace que lo tenga que traer ahí, o en la bolsa, o en el bolso de mujer, si usted es mujer, no importa. Yo le recomiendo mejor el libro. Ahorita, hermanos, es casi imposible que una persona no tenga una Biblia. Hay de todos los precios. Desde, ¿qué serán? 25, 30 pesos nos costaron las Biblias que hemos regalado, hasta 800, 900, 1000 pesos o más. O sea, hay para todos los gustos y para todas las posibilidades. Todos tenemos una Biblia. Así que si yo le predico lo que la Biblia dice, es responsabilidad suya aplicar lo que se está predicando. Ahora, si yo no le predico lo que la Biblia dice, es responsabilidad suya, como los de Berea, revisar. Caray, aquí dijo el pastor esto, la Biblia dice otra cosa. A ver, hermano, venga para acá, pastor, mire, yo aquí entiendo esto así. ¿Por qué usted dijo esto? Una vez bajándome de predicar ahí en Getsemaní, me dijo un hermano: oye, Martín, ven. ¿Qué pasó? Le digo: ¿dónde dice que es una manzana? El hermano Paco: ¿dónde dice que era una manzana, Martín? No, le dije: pues la Biblia no dice. Pues tú dijiste. No, le dije: es que la Biblia no dice que fuera una manzana. Pues tú acabas de decir que el hombre se comió la manzana y que no sé qué. Cometemos errores. ¿Me explico? A veces no porque la Biblia lo diga, sino porque lo hemos oído tantas veces que de repente pues se nos van las cabras al cerro, ¿va? También, y aquí somos cerquitas del cerro. Se nos dan las cabras al cerro de repente, ¿va? Y podemos decir cualquier cosa que a lo mejor no precisamente va a ser una herejía. Pero cuando hay herejía, pero cuando hay blasfemia en la iglesia y la iglesia dice amén. Leí un libro que se llama Roma, la gran mentira. La escribe Santos O. Barrieta. Cuando lo encuentren, cómprenlo y me lo traen, por favor, que yo lo presté el mío y cometí el gravísimo error de prestarlo y nunca me lo regresaron. Y en la portada hay una foto donde están algunos sacerdotes que se están ordenando y están postrados en posición de cruz frente al trono del Papa. Y en la portada dice: hay que adorarle, es el Beatísimo Padre. Escuche qué blasfemia más grande. Es el Beatísimo Padre. ¿Sabe usted lo que significa Beatísimo Padre? Es el Santísimo Padre. Escuche, Santísimo Padre solamente hay uno. No se le puede aplicar eso a un hombre, a ninguno. Pero ellos dicen: hay que adorarle, es el Beatísimo Padre. Eso es blasfemia, hermanos. Ni siquiera herejía, blasfemia. Ya se fue más arriba o más abajo, dependiendo del punto de vista. Blasfemia en todo su esplendor. Yo no sé si en la Iglesia Católica dirán amén, pero muchas veces, hermanos, hay gente así en las iglesias. De repente se levanta un hombre, ya falleció, por cierto, y la gente corría, hermanos, en esa congregación. Creo que era el altar que tienen en Enlace TV, y ponían el dinero así. Era un altar más o menos parecido, ¿verdad? Tenía escaloncitos, y llegaban y ponían el dinero en los escalones del altar, y este hombre corría, hermanos, por encima del dinero, diciendo: le doy mi unción a tu dinero. Escuche eso. ¿De dónde viene la unción? ¿Quién da la unción? Todo don perfecto viene del Padre. Todo don perfecto viene del Padre de las luces. Viene de Dios la unción. Pero yo le doy mi unción a tu dinero. ¿Y mi dinero para qué quiere la unción? Pues, si que necesita la unción soy yo. Número 1. Número 2. Tenía a toda la iglesia, a toda la congregación que estaba ahí, y que no era uno ni dos,
a toda la congregación diciendo: dinero, ven a mí, dinero, ven a mí. Y hasta le decían así: dinero, ven a mí, dinero, ven a mí. ¿Qué es lo que la Biblia dice, hermanos? El Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. No dinero, ven a mí. Ustedes deben entender, hermanos, doctrina, la importancia de la doctrina. ¿De qué me sirve pasar 100 años en una religión que me lleva al infierno, hermanos? Porque la doctrina es importante. La doctrina, ya acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, gloria a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Permanecer en mí. Si mis palabras permanecen en vosotros. ¿No dice eso? Si mis palabras permanecen en vosotros. Es importante la doctrina, hermanos. Es importante que esta palabra permanezca en nuestro corazón, arraigada, cimentada y cimentando nuestras vidas. Cuando nuestra vida, hermanos, está cimentada en cualquier otra cosa que no sea la palabra, estamos propensos a caer en cualquier momento. Porque la palabra es la que va a fortalecernos, porque la palabra es la que va a guiarnos, porque la palabra es la que nos va a dirigir de tal manera que podamos llegar a la presencia de Dios. Es nuestro manual de instrucciones, es nuestro mapa a la eternidad, es nuestra seguridad eterna. Pedro dijo: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Y el día esclarecerá cuando Cristo venga y la trompeta suene y nosotros nos vayamos con Él. ¡Aleluya! Hasta entonces, hermanos, dependeremos de este precioso libro. Amén. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos, pero qué importante es. Miren, hace algunos años un joven con apenas 6 meses de convertido al Evangelio llegó a la casa de su tía. Él se la pasaba los fines de semana con su primo. Tenía un primo más o menos de la misma edad. Tiene un primo de la misma edad. Y llega este joven a la casa de su tía y encuentra a su tía leyendo lo que parecía que era la Biblia. De esas Biblias, la Biblia latinoamericana, bueno, algo así era, una Biblia grande, católica. Y estaba uno de los primos, de los más grandes, leyendo el periódico ahí en una cama. Y llega este muchacho, ¿verdad? Y la tía, sabiendo que el muchacho tenía a su mamá cristiana y que él estaba empezando a ir a la iglesia: mira, mi joven, qué bonito dice aquí, qué bonito dice. Y se acerca el joven, ¿verdad? Y agarra la Biblia y la ve. Y ustedes saben que hay unas Biblias que traen una línea aquí a media página, y luego traen comentarios de los eruditos, de los teólogos de tal o cual religión, que acomodan ahí en la Biblia. Y la tía de este joven estaba leyendo sus comentarios. ¡Ay, qué bonito dice aquí! Mira, mi hijo, qué bonito dice. Se acerca el joven, agarra la Biblia. ¿Dónde, tía? Aquí, mira qué bonito dice aquí. Y obviamente estaba ahí la cita bíblica, ¿verdad? Y el muchacho se va a la cita bíblica y la lee. Y le dice: oiga, tía, nada más que el texto no dice eso. ¿Cómo que no? Mira, aquí dice, sí, pero acá no, tía. Acá dice, mire, le voy a leer. Y le leyó el texto y luego leyó el comentario y dice: ¿lo mismo, tía? No dice lo mismo, mira, aquí lo que está diciendo es esto. Y el primo, que estaba ahí, según él, viendo el periódico, le preguntó al joven: oye, ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia? Pues como 6 meses. Mamá, ya ni la hace, le dijo. Usted que toda la vida en la iglesia católica, dijo, y él con 6 meses ya vino y le enseñó lo que dice la Biblia. Pues total que la tía se enojó y jamás le volvió a abrir la Biblia delante de él, ¿verdad? Pero ese es el problema, hermanos, que a veces nos gusta lo que se oye bonito. Nos gusta lo que se oye bonito, lo que nos agrada, lo que nos halaga. ¡Ay, qué bonito predica este pastor! ¿Y de qué predicó el domingo? ¿Quién sabe? Pero se sintió realmente bonito. En cierta ocasión estuvimos en un encuentro, así le llaman. Yo no sabía lo que eran los encuentros, hasta después me di cuenta.
El caso es de que llegué al encuentro, hermanos, y porque me lo pillaron hasta eso, llego al encuentro, hermanos, y de repente una de las personas que estaba predicando dice: hermanos, ¿qué hay más poderoso que la palabra de Dios? Y pues yo dije, pues nada, ¿va? Dije, pues, bueno, todo el mundo dijo que nada. Yo dije, pues lo único más poderoso que la palabra de Dios es Dios mismo. Porque la palabra no tendría poder si no hubiera quien la respaldara. ¿Me explico? Si por ejemplo, hermano Chuy le dice de la ferretería: no, yo le doy mi palabra que el lunes vengo y le pago. ¿Quién es el que va a hacer valer esa palabra? El hermano Chuy. ¿Yo por qué? ¿Sí me estoy explicando? Si usted se compromete a hacer algo con alguien, el que va a hacer valer esa palabra es usted, porque usted se comprometió. Entonces, alguien más poderoso que la Biblia, pues solamente el que la dio. Pues no, resulta que no, que es la tradición humana. Y todos dijeron, amén. Y le dije, no, hermana, discúlpeme, pero no creo. ¿Cómo? Sí, mire, la Biblia dice, y sacó la Biblia, Jesús está diciendo: ustedes invalidaron la ley por vuestra tradición. Le dije, no, le dije, pero ahí dice que ellos invalidaron la ley, no que la ley fuera menos poderosa que su tradición. Leamos con inteligencia, leamos con atención lo que la Biblia dice, hermanos. Porque es muy fácil que venga el testigo de Jehová y le diga: mire, ahí dice en su Biblia. Y hay gente que, sí dice. Tengamos cuidado, hermanos, la doctrina es importante. Es importante, hermano, que cuidemos lo que oímos. ¿No se acuerda que de niño hasta cantábamos: cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mis manitas al tocar? Pues cuidado las orejotas al oír también, hermanos. Necesitamos tener cuidado de qué es de lo que estamos escuchando, porque la palabra, hermanos amados, es una sola, cierto, la interpretación no es privada, pero la palabra es una sola, Dios es uno solo, y la sana doctrina es una sola, hermanos. Es nuestra salvación. Si a usted, vamos a poner el ejemplo que siempre ponemos, creo que ayer lo puse también, del avión. Si usted se avienta en un avión y le dan un paracaídas, ¿verdad?, para que se aviente del avión a 5,000 pies de altura, y usted se avienta del avión bien confiado en que lleve el paracaídas, aquí lo llevo en la enfrente, el paracaídas, aquí lo tengo. Cuando llegue al piso se va a matar. ¿Por qué? Porque el paracaídas no se lleva aquí, se lleva en la espalda. ¿Sí o no? ¿Me estoy haciendo entender? Tenemos la Biblia, tenemos doctrina, pero si no somos instruidos correctamente, nos vamos a dar la torre, así de simple. Perdónenme lo burdo de mis explicaciones, pero creo que es la forma en la que mejor me puedo hacer entender. ¿Sí me expliqué? Con lo del paracaídas. Tenemos que tenerlo correctamente ubicado y saber en qué momento jalarle al cordón. Y se rompió el cordón, pues hay que saber cuál es el de emergencia. No conformarnos con la garantía que dan. Creo que, ¿dónde escuché que daban esa garantía? Creo que en Estados Unidos, no me acuerdo muy bien. Pero decían: todos los paracaídas están garantizados, si no se abre le cambiamos el paracaídas. Sin preguntar nada. Y ya me llama. Tenemos que tener cuidado con la doctrina, hermanos. Bueno, pero dije que eran 3 cosas, ¿verdad? Vamos a la segunda. Los creyentes, hermanos, debemos evitar ser engañados en cuanto a la sana doctrina del Evangelio, porque la triste realidad, hermanos, es que se levantarán muchos falsos maestros. Aleluya. Y han levantado a mucha iglesia contra ella. Escuchen, nuestra salvación depende de que tengamos la sana doctrina. Nuestra salvación depende de que tengamos la sana doctrina. Y muchos se han levantado predicando doctrinas falsas que han arrastrado a muchos a la condenación. Yo no sé qué cuentas le van a dar todos esos falsos profetas que salen en televisión, que salen en internet, hablando con el dinero, dándole unción al dinero, echándole agua con manguera a la gente porque ahí va la unción del Espíritu Santo.
No se conformaron a hacer lo que hacen los sacerdotes, ¿verdad? Que hacen con una especie de hisopo y la hacen así, va la gente con agua bendita, ¿no? Estos agarran la manguera y los bañan a todos, hasta parece concurso de camisas mojadas a veces. Yo no sé qué cuentas le va a dar aquel que de repente le dice, prepárate para la unción y le pone un cachetadón al pobre que está ahí. Yo no sé cómo le va a hacer aquel pastor africano, hermanos, que sacó a la iglesia a comer zacate y muchos se le envenenaron. Yo no sé cómo le van a hacer todos ellos. Todos esos pastores que sean pastores entre comillas. Ese cantante que dice que es pastor y que le enseña a la iglesia que tiene que participar del Halloween. Una fiesta abiertamente satánica, nomás para que los vecinos no hablen mal de ellos. Yo no sé cómo le van a hacer todos ellos. Lo que sí sé, hermanos, es que muchos como ellos se han levantado y usted y yo no podemos estar dormidos. Aleluya. Usted y yo tenemos que despertar, abrir los ojos a la verdad. Como decía hace un momento, hermanos, en la iglesia de Colosas había, hermanos, mucha gente de muchas partes y empezaron a infiltrar doctrinas. Hermanos, este no era problema solamente de Colosas. ¿Saben que también en Gálatas pasó lo mismo? ¡Oh, Gálatas insensatos! Dijo Pablo. Miren, Gálatas 3:1. Gálatas 3:1. Mire, aquí Pablo, hermanos, usa una palabra muy fuerte. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Se lo voy a leer en otra versión, hermanos. La Nueva Biblia Viva dice, y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Si usted quiere comprar una Nueva Biblia Viva, usted lo puede comprar y ahí se va a dar cuenta que ahí dice. Dice, oh Gálatas, qué estúpidos son ustedes. ¿Quién los embrujó? A ustedes les hemos presentado claramente el mensaje de la muerte de Jesucristo. Quiero ser claro en esto, hermanos. La palabra a la que me refiero no es la palabra estúpidos o insensatos. La palabra a la que me quiero referir es embrujó. Es una palabra fuerte. ¿Quién nos fascinó? Dice nuestra Biblia. La palabra que se usa ahí, hermanos, es la misma palabra para hechizar. ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los embrujó? No es lo mismo ser un cohen que ser un cohen Baal Mum. No es lo mismo ser un sacerdote que ser un hechicero. Escuela hasta de profetas. Hace tiempo, hace unos meses atrás, estaba yo viendo un video, hermanos, donde están graduando o titulando gente. Y pasan, hermanos, eran un titipuchal de gente, hermanos, muchos. Y pase el profeta fulano, y pase, bueno, primero para los apóstoles. El apóstol fulano, y pasaron un montón de apóstoles. Y luego, profeta fulano de tal, y profeta sutana, porque las profetas son mujeres. Yo no sé por qué, la Biblia dice que son profetizas, pero ellos dicen profetas. Bueno, pasaron todas las profetizas, todas las profetas. Ellas no son profetizas, son profetas. Pasaron un montón de... Y todavía había gente allá abajo, hermanos. Y dijeron, y se levanta por nuestro primer maestro. O sea, ya ahí la llevan, ya levantaron profetas, ya levantaron apóstoles, ya levantaron profetas, ya están levantando maestros. Nuestro primer maestro, y fulano de tal, y el segundo maestro, sultano de tal, y empezaron a pasar. Hermanos, todo eso que están haciendo, no son más que falsos maestros que se están levantando. Y si no estamos atentos a lo que la Biblia dice, vamos a ser arrastrados. Ahora, aquí hay algo serio, hermanos, y quiero ser bien claro y bien franco con ustedes. Los que les abren la puerta del redil somos los pastores. Somos los pastores.
Y aquí, hermanos, es donde entra mi responsabilidad como quien ha de dar cuentas. Yo, hermanos amados, quiero decirles que soy el responsable de lo que se predica en este púlpito. En 23 años de ministerio, he soltado el púlpito para predicar solamente a 2 o máximo 3 personas. Pero para enseñar, para dar el tema que yo estoy dando en la escuela dominical, el que sea que yo esté dando, no se lo suelto a cualquiera. Es más, en 23 años nadie ha ocupado mi lugar dando la clase dominical. En 23 años. Creo que a veces se lo ofreció una vez, pero él dijo, no, mejor yo doy un tema de mi parte. 23 años de ministerio. Nunca he soltado la enseñanza a nadie. A 3, tal vez 4 si mucho, y eso no me acuerdo, les he soltado el púlpito para predicar. Y creo que los puedo nombrar: Martín Borjas, Francisco Aldama, que fue nuestro presidente seccional hace algunos años, a Javier Meraz, ¿cómo se llamaba? Martín Castillo, o Javier Castillo. Y párale de contar. Tenemos, hermanos, la necesidad de cuidar esa puerta. Tenemos necesidad, hermanos, de cuidar este púlpito. Así que, hermano, si usted de repente, ¿por qué el pastor no invita gente a predicar? ¿Por qué el pastor no lo? Porque es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Platicando con un pastor me decía, fíjate que me comentaron de un pastor que tiene unos mensajes bien padres sobre el diezmo, para que le enseñe a la iglesia el diezmo. Y me le quedo viendo y le digo, ¿y luego qué hiciste? Me dice, no, dijo, yo soy su pastor, yo les tengo que enseñar. Le dije, hermano, eres de los míos, le dije. Yo batallo mucho para hablar del diezmo, yo batallo mucho para enseñar el diezmo. ¿Cuántas veces les he predicado el diezmo, hermanos? En 2 años. Pero es mi obligación hacerlo. Yo les tengo que enseñar. ¿Me explico? Hace unos años atrás, platicando con unos pastores, precisamente en una junta pastoral, estábamos comentando en la sobremesa antes de la predicación, y comentaban de un pastor que quisieron traer de aquí del Paso, que quería venir en avión, que quería hospedarse en el hotel en el que se hospedaba Juan Gabriel, que quería que trajeran a todo su equipo de catchers para que cacharan a la gente. Y que no se nos ocurriera ir por él en un bocho al aeropuerto. Y les dije a los pastores, ¿saben quién tiene la culpa de ese tipo de cosas? ¿Y saben por qué? Porque lo que él dijo esto, porque lo que yo traigo cuesta. Lo que yo traigo cuesta. Yo les dije a los hermanos, ustedes tienen la culpa, hermanos. La Biblia dice claramente, da de gracia. ¿No dice eso? O hay que cambiar la Biblia, porque la mía eso dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Lo que yo traigo cuesta. Mira, ¿cuánto te costó? ¿A quién le pagaste? Está como los que están comprando terrenos en la luna. ¿A quién le están pagando? ¿Quién es el dueño de la luna para comprar un terreno? Da de gracia lo que de gracia recibiste. Pero el punto es este: nosotros tenemos la necesidad y la responsabilidad, y ustedes la van a tener si Dios los lleva, de cuidar la doctrina, de proteger la doctrina. Cuando estábamos en Getsemaní, llegó un hermano, no sé si a ti te tocó todavía, Eliana. Llegó un hermano
que se ganó la confianza de la iglesia y del pastor. En ese tiempo la iglesia había comprado un templo en Rancho Majalca, acá rumbo a Cuauhtémoc. Entra uno por el mirador, a mano izquierda está Gran Morelos y luego al fondo está Rancho Majalca. Y ahí estuvimos trabajando un tiempo con este hermano que llegó. Pero de pronto este hermano empezó a hablar del pastor. No, que el pastor, que mucho dinero, que no sé qué, que guau, 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 que bla, bla, bla. Y hermanos, de repente mucha gente se fue con él. Algunos se fueron a buenas iglesias. Otros, bueno, no tan buenas. No tan buenas. Nomás imagínese, hermana, ¿nos puede dirigir? Ay, hermano, nomás que sabe de que ando en mi vida. Ah, no, entonces no, hermana, no puede contaminar el altar. Por favor. Bueno, el punto es que esta persona, hermanos, sacó a mucha gente de la iglesia. Se fue a Juárez con su esposa. Creo que en ese tiempo ya tenían 2 hijos. Y la abandonó. Esos son los maestros que están entrando, hermanos. ¿Y sabe qué, hermanos? Entran tan suave como cuchillo caliente en mantequilla, con palabras tan lisonjeras, tan bonitas. Nos gusta cómo nos hablan, nos marean con su habla, con su lengua melodiosa, con sus salamerías, dice la palabra del Señor, con sus salamerías. ¿Sabe lo que es una salamería? Es una persona que habla cantando. Y no estoy hablando de los chinacos, no son pedradas. Con sus salamerías, con sus salmodias. Nos lavan parece que nos meten la lengua por aquí, sale por acá la lengua, así. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Usted ahorita está aquí, gracias a Dios por eso. Pero sabe que hay muchos que se apartaron y ya no están en ningún lado. ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien que les habló bonito. Recuerdo que en el radio, no sé cuántos les tocó ir la radio en aquellos años, había una estación de radio que ponían siempre cancioncitas así medio curiosas para promover la estación, ¿verdad? Radio Ranchito. Una canción decía: las muchachas de este tiempo son como el café molido, apenas les dicen mi alma y ya quieren su marido, y escucha Radio Ranchito porque es el más consentido y que no sé qué. ¿Saben qué, hermano? La iglesia de este tiempo es como el café molido. Apenas le dicen mi alma y ya quieren casa aparte. Tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? O nomás los tengo que decir necesario. ¿Sí? Ok. El problema entonces, hermanos, no es solamente de la iglesia primitiva, también es de nuestros tiempos. Tenemos que tener cuidado. Finalmente, hermanos, para podernos ir temprano, los creyentes debemos evitar ser engañados en cuanto a la sana doctrina del Evangelio. Primero, porque de eso depende nuestra salvación. Segundo, porque se han levantado falsos maestros. Tercero, porque el diablo no va a descansar hasta que nos haya derribados. ¿Qué dice la palabra? Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Es seguro. Ay, el pastor ya va a hablar otra vez de lo mismo. Un pan con frijoles nos da, un pan con lo mismo. Otra vez arroz, dice no duda. Otra vez frijoles, otra vez va a hablar de esto, otra vez de santidad, otra vez de doctrina, otra vez. Para ustedes es seguro. Y para mí no es molesto, hermanos, venir a decirles lo mismo y lo mismo y lo mismo. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿No es eso la palabra? Hasta que todos entendamos, hasta que todos lleguemos a la estatura, hasta que todos podamos comprender el Juan 3:16, hasta que todos podamos comprender que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hasta que todos podamos entender la plenitud de la magnificencia de Cristo. No podemos predicar un mensaje nuevo, porque el mensaje que tenemos, hermanos, se escribió hace más de 2000 años. Esta palabra bendita, hermanos, no es un mensaje nuevo, y sin embargo es un mensaje vivo que
siempre que lo escuchamos traerá palabras de vida eterna para nosotros y será seguro para nosotros. Mientras más lo podamos entender, más seguros estaremos. Mientras menos, hermanos, menos blancos hay en nuestra vida, mientras menos lagunas mentales hay en la palabra para nosotros, estaremos más seguros. ¿Qué dice la palabra del Señor, amados? Mire, mucha gente se ha desviado del camino porque se han levantado doctrinas que han llenado el corazón y la mente de muchos. Algunos se autodenominan librepensadores. Buscan las respuestas a las cosas espirituales en la lógica humana. Algunos, hermanos, lo buscan en las pseudociencias y menosprecian la sabiduría en la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Cristóbal Colón llegó a la tierra, llegó a América, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu de Jehová se pasea sobre el círculo de la tierra. Hace pocos años, hermanos, 1800 y fracción, se descubrieron los vientos alisios. La Biblia habla, hermanos, de caminos en el mar, de senderos en el mar. Los vientos alisios producen corrientes marinas que hacen que la navegación sea más rápida, más fluida. Los caminos en el mar están en Isaías. La palabra del Señor nos habla en el libro de los Salmos que Dios ha provisto los rayos, los relámpagos para la lluvia. A ver, procure juntar el hidrógeno y el oxígeno sin electricidad. El diablo, hermanos, está tratando de desvirtuar este libro precioso. Pero muchos de los descubrimientos científicos, hermanos, salieron de aquí. Dios lo inventó primero. ¿No les ha tocado escuchar esas cápsulas? Dios lo inventó primero. ¿Sí? El taladro. ¿Ah? Dios lo inventó primero y ponen un pájaro carpintero. ¿Ah? El submarino y ponen una ballena. ¿Ah? Una tortuga. Dios lo inventó primero. ¿Han visto el avión ese que le dicen invisible, el negro que usan en los Estados Unidos, el más reciente? Pues Dios lo inventó primero. El halcón peregrino, hermanos, tiene exactamente la misma forma que tiene ese avión cuando se lanza en picada a más de 300 kilómetros por hora. Dios lo inventó primero. Hermanos, el diablo está tratando, hermanos, de que este precioso libro pierda vigencia, pierda valor. Es más, el mismo Papa, no sé si fue Juan Pablo II o Benedicto XVI, no me acuerdo quién de los dos, dijo que este libro era un libro anticuado, que por eso la gente se estaba yendo del catolicismo, que iban a hacer una Biblia nueva. El diablo tratando de desvirtuar la palabra. Hermano, usted y yo necesitamos conocer lo que la Biblia dice para que podamos estar prevenidos, porque el diablo, dice la palabra, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8, dice la palabra del Señor que debemos de contender, dice, ardientemente por la fe. Judas versículo 3. Contender ardientemente por la fe antes recibida, hermanos. La fe tiene que ver con dos cosas. Ya lo vimos ayer en el estudio de prebautismal y lo hemos visto aquí en la dominical. La fe tiene que ver con dos cosas. La acción de creer es cuando yo digo creo. ¿Sí? Esa es una. La otra, el contenido de la fe. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Estamos? Entonces yo tengo que contender por la fe, es decir, por mantenerme creyendo lo que creo, lo que he creído. Que no vengan los ufólogos, ¿verdad? Y me digan, no, mira, es que un ovni y otro ovni y otro ovni y otro ovni. Yo sigo creyendo lo mismo. Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Pero que Jesús era un extraterrestre, pues claro, Él no es de esta tierra. Yo también, mi ciudadanía está en los cielos. Amén. Aleluya. O al menos eso es lo que la Biblia dice, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Así que yo soy extraterrestre también. Vivo aquí, pero estoy de paso. Amén. Gloria a Dios. Peregrinos y extranjeros. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es clara y nos advierte que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12.
Y no ignoramos, o no debemos ignorar sus maquinaciones. 2 de Corintios 2:11. Sabemos que tenemos un enemigo. ¿O usted no lo sabía? ¿Hay alguien que no sabía que hay un enemigo común de todos nosotros? Sabemos el nombre de ese enemigo, Josatán, o Hasatán. El adversario significa Hasatán. Tenemos un enemigo, tenemos un adversario, tenemos un contrincante. Y le voy a hacer claro, hermano, la única manera que usted y yo tenemos de no toparnos con él de frente es ir en su misma dirección. ¿Me hice entender? La única manera de no toparnos de frente con él es ir en su misma dirección. El diablo lo que quiere, hermanos, es desviarnos de la doctrina. El diablo lo que pretende, hermanos, es que usted y yo nos apartemos de la palabra. Jesús dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de almas. Aleluya. Su voluntad es que vengamos en pos de él. Satanás quiere que vayamos en pos de él. Y esto, hermanos amados, tenemos que grabarlo en nuestro corazón. Porque si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el mismo hoyo. Si nos dejamos guiar por Satanás, caeremos en el mismo hoyo que él. O sea, yo quiero ser claro, hermanos, y se los decía ayer en el prebautismal. Aquí está el hermano que no me dejará mentir, el hermano igual. Nosotros, hermano, tenemos que entender esto. Hay gente que le va a decir: es que yo tuve una visión del infierno y vi que había un tormento para los homosexuales, y lo trazan de una forma que dicen: ay, caray, pues sí puede ser cierto. Pero yo vi que los alcohólicos tenían una botella de alcohol, pero se la empinaban y era ácido y los quemaba por dentro. Yo creo, hermanos, que si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el mismo hoyo. Y el castigo que tiene Satanás reservado, el castigo que tienen los demonios reservado, será el mismo que tendrán reservado todos aquellos que rechazan la misericordia de Jesucristo. Así es. Así que si usted se puede imaginar el castigo que tendrá Hitler, si usted se puede imaginar el castigo que tendrá Nerón, Diocleciano y toda esa bola de gente que torturó, que mató, es más, hermanos, los sacerdotes, sumos sacerdotes de Israel en el tiempo de Jesús, y todos los falsos profetas que hablan con el dinero, van a donde mismo, hermanos, van a donde mismo. El castigo para Hitler no va a ser mayor ni menor que el de aquel que se para en un púlpito a predicar mentiras. Va a ser el mismo. ¿Qué no dice la Biblia? Fueron lanzados al lago de fuego. ¿Y a dónde va a ser lanzado Satanás? Nosotros tenemos que entenderlo, hermanos. El castigo será el mismo. Así que yo quiero que usted se imagine, ¿qué tan terrible piensa usted que será el castigo para Satanás? Que después de haber engañado a la tercera parte de los ángeles de Dios, no se conformó con eso, sino que hizo caer al hombre en pecado y continúa haciendo caer a muchos al infierno. ¿Qué tanta ira cree usted que Dios tenga reservada para él? Si un ciego guía a otro ciego, no es bonito lo que espera a Satanás, y no es bonito lo que le espera a todos aquellos que se aparten de este precioso libro. ¿Entendimos? Y eso es lo que Satanás pretende, hermano, llevarse con él a la mayor parte de los seres humanos que pueda, y sobre todo a los escogidos. ¿Hay algún escogido aquí, hermano? Aleluya, amén. Tengamos cuidado entonces. Tengamos cuidado entonces, hermanos.
Pidámosle a Dios de su gracia, de su misericordia. Pidámosle a Dios que Él se glorifique en nuestras vidas y nos ayude a ser fieles a la doctrina. Hay cosas que a lo mejor no nos agradan. Nomás pregúntenles a todos esos que andan diciendo que el diezmo es un fraude. Hay cosas que no agradan, pero que están aquí y que tenemos que entenderlas y que tenemos que aceptarlas porque son palabra de Dios para nosotros. Ay, es que eso era del Antiguo Testamento. Toda la Escritura es útil, es inspirada por Dios. Amén. Y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Toda. ¿De qué palabra de Dios estaban hablando los apóstoles? Del Antiguo Testamento, hermanos. El Nuevo Testamento todavía ni se escribía. Pero le están restando valor a lo que la palabra dice. ¿Sabe por qué? Porque Satanás eso es lo que quiere. Siempre ha sido la intención de Satanás menospreciar la palabra. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿No le dijo eso a Adán y a Eva? Bueno, a Eva. Con que Dios les ha dicho que el día que coman de ese fruto, no es cierto, ni van a morir. Eso es, hermanos, lo que se ha estado moviendo en nuestros tiempos. Y se seguirá moviendo, hermanos, hasta que Cristo venga. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, vamos a leerlo, hermanos, póngase sobre sus pies. Mateo 24, 11 y 12. Bendigan con un amén cuando lo tengan. Amén. Hermana Mari, acá está lo de la ofrenda y los diezmos. Si me hace el favor. Gracias, hermano. 24, 11 y 12, ¿lo tienen? Y muchos falsos profetas se levantarán entonces y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí la cosa es, hermanos, y se los he dicho en otras ocasiones, ¿dónde es donde un falso profeta puede engañar a muchos? En una iglesia, hermanos, en una congregación. Por eso dice, y por haberse multiplicado la maldad. ¿Cuál maldad, hermanos? La maldad de esos falsos profetas. El amor de muchos se enfriará. ¿Cuál amor? El amor a Dios. Por eso, hermanos, hago hincapié. Es en las congregaciones donde debemos tener cuidado de quién escuchamos, a quién escuchamos que nos trae palabras supuestamente de Dios. Yo quiero invitarle, hermanos, en esta tarde, para que le pida a Dios, clame, gima delante de Dios y dígale: Señor, guarda a mi pastor, que mi pastor me predique la verdad, que mi pastor no me engañe, que mi pastor pueda predicar tu palabra en todo tiempo, que mi pastor tenga temor, Señor, de predicar algo que no venga de parte tuya. Y aquellos a los que escucho en internet, a los que escucho en YouTube, en Facebook, qué sé yo, tengan temor de ti. Dame discernimiento a mí para saber cuando me están predicando la verdad y cuando no, cuando me estás hablando tu palabra y cuando no. Quiero llevarlo a Malaquías, hermano, capítulo 3. No voy a hablarle de diezmo, no se asuste. Malaquías 3. Desde el versículo 6 hasta el versículo 18 nos muestra algunas de las bendiciones que hay en el diezmo, hermanos. Y le dije, no le voy a hablar del diezmo, solamente quiero mencionar solamente una de las bendiciones que vienen con el diezmo. Versículo 18. Y quiero que lo leamos todos juntos y le pidamos al Señor sabiduría y discernimiento, hermanos, que nos dé de su gracia para que esta bendición venga sobre Peniel,
y venga sobre aquellos que están en internet, sobre aquellos que están en Facebook, sobre aquellos que están en YouTube. Versículo 18, ¿lo tiene? Vamos a leerlo juntos, hermanos. 3:18 de Malaquías. Es antes de Mateo. Si usted lee desde el versículo 6 hasta el versículo 18, va a encontrar varias bendiciones que vienen con el diezmo. Quiero mencionar solamente la última. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, todos juntos: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Clamemos a Dios por esa bendición, hermanos. Clamemos a Dios por ese discernimiento para saber quién le sirve a Dios y quién no. Para que a la hora de estar escuchando una palabra que aparentemente venga de Dios, sepamos si viene o no viene de Dios. El altar está abierto si quiere venir al altar. Padre, en el nombre de Jesús he predicado tu palabra. Le he dicho a mis hermanos, Señor, lo que yo creo, tú pusiste en mi corazón para que yo se los comentara esta tarde, Señor. Yo quiero darte gracias, Padre, porque hasta aquí, Señor, tú has puesto temor de Dios en mi corazón, para que yo pueda buscar, Señor, tu palabra, en tu palabra, para que yo pueda buscar, Señor, la palabra que mis hermanos necesitan en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, dame temor, dame de tu gracia, ábreme las escrituras, Señor, para que yo pueda compartir con mis hermanos verdaderamente tu palabra, la palabra que les dé vida, la palabra que los use, que los llene, que los satisfaga, Señor, en todo tiempo. Padre, en el nombre de Jesús yo te suplico, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y seamos capaces, Señor, de luchar por mantener la doctrina, de mantenernos en ella, de fortalecernos, Señor, en tu palabra, para hacerle frente al enemigo cuando se presente delante de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestros corazones, que llene nuestras vidas de tu gloria, que llene nuestras vidas de tu gracia, que tu palabra, Señor, llene nuestro corazón, que no haya en nosotros, Señor, esa comezón de oír cosas diferentes, esa comezón de oír cosas nuevas, esa comezón, Señor, por una nueva revelación, Padre. La revelación está cerrada en tu palabra. Tú, Señor, cerraste toda revelación diferente ahí en Apocalipsis, cuando dijiste, Señor, cualquiera que le quite a las palabras de esa profecía. El Espíritu de Dios está En el nombre de Jesús. en este lugar. Glorifica tu El nombre. Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Gloria a tu nombre. Gracias, Padre, gracias. Gloria a tu nombre. Aleluya. Vamos a estar orando, hermanos, para ser despedidos. Voy a dejar el lugar a nuestro hermano Ebed para que nos despida en oración. No se muevan de su lugar, hermanos, hasta que se haya dicho amén. Estamos en casa del Señor y vamos a mantener ese respeto que el Señor merece. También les recuerdo, hermanos, hay actividad, hay elotes y soda. ¿Cómo está el elote? A 20 el elote y 25 con soda, hermanos. Así que si usted se anima, ahí están nuestras hermanas, bien chambeadoras como siempre. Les recuerdo, hermanos, que estas actividades, hermanos, la idea es juntar el dinero para pagarle a nuestro hermano Armando. Y pues para si usted gusta participar, ¿verdad? ¿Vamos a decir algo, hija? Sábado 28, hermanas, las esperan el sábado 28 a las 6 de la tarde para tener la reunión de damas. Cuaderno, pluma o lápiz y naranja. La hermana Gaby va a traer las jeringas. Leti.
Bueno, de todas maneras, si gustan y pueden traerse una jeringa de la capacidad que sea, para comenzar este curso de primeros auxilios, damas, por favor, todas las que puedan venir, se les va a enseñar a inyectar y otras cosas, no nada más inyectar. Muy bien, dejo el lugar a nuestro hermano Eber, hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos con el favor de Dios el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Los que viven en Urbi, pues allá los esperamos, y los que estamos aquí, hermanos, pues los vemos ahí por Facebook. Que Dios me los bendiga. Gracias, Jesús, te damos por tu bendición maravillosa con que nos hace propicio esta hermosa tarde, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que vayas con cada uno de nosotros, ayúdenos en este convivio, bendice esta actividad en el nombre de Jesús, para tu honra y para tu gloria. Nunca nos falta esto, pedimos. Gracias, Señor. Amén. Amén.